May sumak pacha kuyaycha wasigo maypitayta obispo Leonidas Proaño wañushka kawsarimushka samakukusqa. Imaginashi kapankichik masiykuna tukuykunallata alikuman kashpaqa alipachami kapankichik, ali shamushkakuna hupaychik runa llaqtakunapak kawsay rikuchik antakuman. Kay washapi kikin masiyukunata yanapaq achillkarashka Rafael Pérez Anrango kapani. Pukawayku maypilla tayta Proaño pamparishka kapan chay kusqapi kanajupanchik. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal, Runa Llaqtakunapak Kawsay, la vida de las comunidades. Estamos en Centro de Formación Misioneras Indígenas del Ecuador, ante la tumba de Monseñor Leonidas Proaño. Sembrado Monseñor Proaño, allí donde vemos ese jardín, allí está. No está enterrado, está sembrado y por eso son las nuevas semillas, y con este taller que hemos llamado Mushu Muyukuna, la siembra de nuevas semillas, la siembra de nuevos comuneros, es para que el pensamiento, el legado de Monseñor Proaño siga en los nuevos niños, en los nuevos jóvenes, para que nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro idioma siga vigente, nuestras raíces no desaparezcan. Todos aquí, yo pienso, no estoy equivocada, todos somos indígenas, por nuestros abuelitos, por nuestros antepasados, sino que la sociedad, la globalización ha hecho que vayamos perdiendo nuestras raíces, negando nuestra propia sangre, negando nuestros orígenes. Este taller en adelante, como dijo la Mashi Josefina, este momento de inicio es también tratando de recuperar lo nuestro, las ceremonias propias, donde está el conocimiento de nuestros mayores, de nuestros abuelos, y que la idea también es cómo ir recuperando, perdiendo en la actualidad, muchas veces por falta de conocimiento, que pensamos que es cualquier cosa, pero no, esto es la esencia viva que está y nosotros no debemos dejar morir. Quizá no podamos volver tal cual fueron nuestros mayores, y vibremos con esa energía, con esa sangre que cada uno lleva, reconozca, y que Monseñor Proaño es el pilar fundamental. Nuestros profetas, para muchos dirán, y ahora esos señores que están ahí, ¿dónde son? Son quienes lucharon por dignidad, por educación, por tierra, y que son los compañeros que derramaron la sangre para conseguir nuestros derechos que ahora están vigentes en la Constitución. Allí están los derechos colectivos, están en los instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, el de las Naciones Unidas. Entonces nosotros tenemos que conocer y hacer que se respeten estos derechos que avalan a los pueblos originarios. Y Monseñor Proaño privilegió, hizo su opción por los pobres, pero dice en especial por los indígenas. Entonces cada uno de nosotros somos privilegiados de Monseñor Proaño, que es de esta tierra, de este pueblo que nos dio un profeta tan grande. Ya quisiéramos tener otro obispo con ese legado tan grande que ha dejado, y no solo en el Ecuador, su pensamiento es a nivel nacional e internacional, y que nosotros, propios de aquí, demos esa misma talla, valoremos a Monseñor Proaño y a todos los profetas mártires que tenemos rodeado aquí,
que son nuestra fuerza y nuestra energía. Agradecerles una vez más y pues que sigamos con esa misma energía, con ese mismo fuego que hemos visto en cada uno de ustedes, niños, niñas, jóvenes, para que esa energía no se apague. Ustedes son el fuego, son la llama, son la energía para irse tomando la posta en adelante. Muchas gracias. Compañera Emperita, que es la directora de la Fundación Pueblo Indio, y gracias también aquí a los compañeros del Centro de Formación, Mamá Josefina, que nos está acompañando como guía espiritual para todos nosotros. También quisiera agradecer y saludarles a algunos padres de familia o hermanos o dirigentes de comunidades que han venido acompañando a los niños, a las niñas, acompañando a los jóvenes. Como dijo Mamá Josefina, esto es una familia que nos convertimos. Los más grandecitos vamos a verles a los más pequeñitos, a ayudarles, aunque no sea su vecino, aunque no sea su hermanita. Ahora vamos a ser hermanos, ahora vamos a ser primos, familia, vecinos, a las compañeritas y todo, aprender el respeto, pero también aprender siendo familia nosotros. Una fecha de hace 110 años, creo ya, nació Monseñor Proaño y está sembrado ahí. Y en homenaje a Monseñor Proaño también hemos querido que está naciendo. Lo que está sembrado en Monseñor Proaño, queremos hacer sentir que cada uno de ustedes son la raíz que está saliendo de esa semilla de Monseñor Proaño. La raíz de cada semilla que está de Manuela León, de Rumiñahui y de Lázaro Condo. Todos somos una semilla de la raíz de lo que están sembrados Cumán, Fernando de Aquilema, Atahualpa. Alguien querrá ser Rumiñahui, alguien querrá ser Dolores Cacuán, alguien quiere ser Manuela León, Lázaro Condo, convertirnos en eso, ¿no? Entonces yo creo que es un compromiso que estamos haciendo y por eso este día vamos a hacer como el anuncio de que nace esta semilla. Germina la semilla con ustedes y esperamos que la tierra que ahorita en la que estamos, esta semilla, sea buena para que realmente crezca. ¿Y cómo van a crecer? Aprendiendo. Yucanchipura, a partir, solo por inicio tenemos que estar en el idioma español, luego ya vamos en quichua, ¿no? Así es que ese es el reto de todos mismos, ir aprendiendo y enraizándonos a lo que tenemos, lo nuestro. Vemos a esas rosas empezar a cuidar nuestra identidad, nuestros conocimientos y seguir adelante. Por lo tanto, ustedes no piensen que aquí ustedes van a estar solos, siempre va a haber alguien que les está acompañando, guiando a lo que ustedes vayan aprendiendo en esta nueva modalidad, a valorar lo que es la identidad y nuestra cultura, ¿sí? Eso, y cuenten con nuestro apoyo, estamos acá y gracias a ti, que estamos también acá medianamente haciendo un acompañamiento, a lo menos como FISI, también estamos con mujeres, también estamos con otros adultos también, medianamente trabajando. Bienvenidos, un fuerte abrazo aquí por abrirnos las puertas del pueblo indio y no será solo aquí, tarde o temprano se irá variando, cambiando, conociendo comunidades, compartiendo, viendo otros qué es lo que hacen y nosotros también, porque si a veces estamos entre familias no nos conocemos quiénes somos. Eso es de mi parte, bienvenido, muchísimas gracias, compa Baculita, por habernos dado. Imanaya mamakuna, taytakuna, Imanaya kuitzakuna, wambrakuna, mashikuna. Rachasiwana mikani, ñukaka, natahuala mantamikani, ñukaka el coco pimi causani, ñukaka uchilla mikani. Mi nombre es Soraya Chasiwano
Soy del pueblo Natahuela, vivo en el barrio de acá abajito, ¿no? Que es en el barrio El Coco. Muy gozosa de poder compartir y más que todo felicitar a ustedes por haberse dado cita a este espacio que se ha generado. Es muy lindo, más que todo recuperar lo que es y fortalecer lo que es nuestra lengua. Nuestra lengua es la riqueza cultural, nuestra lengua tiene el poder de comunicarse, el poder de entender nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Así que vamos arrimándonos y más que todo, que en este caso sí voy a poner referencia al pueblo Natahuela, que hace un siglo perdió su lengua, una lengua de nuestros ancestros y que de alguna manera tratamos de recuperar. También el pueblo Natahuela se ha empezado lo que es un proceso de recuperación de nuestra lengua y estamos avanzando. Pues ahorita, como decía hace ratito con Karimita, tarteando, pero ya estamos empezando a hablar nuestra lengua de poco a poco, más que todo, y siempre nosotros seguir buscando ese perfeccionamiento a nuestra lengua. Nos hemos dedicado tanto en dominar el español, que se escuche bonito, y en perfeccionar todo lo que es el español. Pero mi pregunta es, ¿nos hemos preocupado por perfeccionar nuestra lengua? Así que eso, ustedes jóvenes, son ustedes los que van a dar continuidad para perfeccionar lo que es nuestra lengua. Mi nombre es Sayani Sandoval, soy del pueblo Quichua Caranqui. Es un honor, ¿no? Y un gusto estar compartiendo, ¿no? Aquí estamos de diferentes pueblos, entonces estamos aquí para compartir, ¿no? Cada uno de nuestros conocimientos, no solo nosotros enseñar, ¿no? Sino también aprender de ustedes, que siempre tenemos que hacer referencia a eso, ¿no? Que nosotros enseñamos, pero también tenemos que recibir algo, que es la enseñanza de ustedes también. Siempre vamos a estar aprendiendo también de ustedes. Vamos a hacer una comunidad, ¿no? Gracias. Bueno, mi nombre es Serafín Potosí. También doy gracias al pueblo que me ha dado la oportunidad de expresar mis notas musicales, aunque no soy tan perfecto, pero voy a ayudar a enseñar lo que sé, lo que a mí también la vida me ha enseñado, esperando que todos los niños, jóvenes que estén aquí aprendan y difundan después hacia sus amigos, familiares. Ese es mi mensaje, aprendan y nunca se olviden de las raíces de donde nosotros nacimos, porque nosotros somos pueblos indígenas. No hay que, porque se viste de otra ropa, hay mucha gente que ya se cree superior. Hay que darnos cuenta de dónde nacimos y a dónde vamos. Sinapach, pay masikunami kay wawa kunata takina kunata ya chatspan ya upama katigripan may visa taita pruanyo pambariska kapang kay pukaway ko saktapi di pay japan simasiw kuna di pan siwa pakta sa kapas kamanta kay mi kaparka runa zakta kuna pa kausay kay pi
Kunapa, Rafael Pérez Anrangoña, Anchuripani, Shukta Pujao Kunapi, Toparipashun. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado con nosotros. Esta fue Runa Yakta Kunapa Cauce, la vida de las comunidades. Su servidor despide deseándoles que pase muy bien.